Buenos días, sean bienvenidos a esta primera videoconferencia de Ética y Sociedad. El día de hoy vamos a analizar los contenidos contemplados para el primer examen ordinario y que se encuentran en el primer capítulo del libro Ética y Sociedad de Álvaro Zamora. Estos contenidos tienen el propósito de introducirnos a un área del conocimiento filosófico que es la ética. Vamos a ver de qué manera se constituye esta área de conocimientos, qué es lo que le corresponde indagar a la ética, y en relación con los contenidos concretos a los que nos vamos a referir el día de hoy, nuestra agenda es la siguiente. Ustedes podrán ver que empezaremos con un preliminar. Vamos a referirnos luego a la naturaleza del ser humano. Veremos que se trata de una naturaleza constituida tanto por la biología, puesto que el ser humano es una especie animal, es el Homo sapiens, pero además por la cultura. Y cuando hablamos de cultura vamos a referirnos a lo que constituyen las determinaciones que provienen de esta construcción social que durante miles de años el ser humano emprendió para su sobrevivencia. Hablamos de la cultura como todo aquello que no corresponde a la naturaleza. También el ser humano es condicionado por determinaciones naturales que en su momento abordaremos. Vamos a referirnos, por ende, a este concepto que es fundamental, el concepto de determinación. ¿Qué significa ser determinado a actuar de alguna manera? ¿De dónde provienen esas determinaciones? En relación con la determinación cultural, por ejemplo, el caso más inmediato es el idioma. La lengua que hablamos es producto de nuestra determinación cultural. Vamos a referirnos asimismo al concepto de la socialización, cómo se desprende de la paideia, que tiene que ver también con este proceso cultural que el ser humano emprende para conservar su vida y mejorarla. También veremos al respecto algunas ideas sobre la sociedad que filósofos como Platón y Aristóteles acuñaron en la antigüedad clásica griega. Nos referiremos a el concepto de polis y a la perspectiva que Platón y Aristóteles tienen sobre este concepto, qué es una polis y cómo puede darse una polis, una constitución adecuada para el bienestar de su ciudadanía. Hacerse en sociedad tiene que ver con esto, con los distintos proyectos sociales provenientes de teorías sociales que intelectuales han elaborado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del pensamiento. También veremos, orientándonos hacia el concepto de dialéctica, los conceptos de mediación y alienación y lo que las instituciones humanas tienen que decirnos al respecto. ¿Cuál es la experiencia del ser humano al interior de sus instituciones? O sea, del marco cultural que se ha dado para su conservación, para la conservación y el mejoramiento de su existencia. Las instituciones son el resultado más claro de la presencia y la influencia de la cultura en la condición humana. También en esta videoconferencia procuraremos abordar quizá la institución fundamental para la existencia humana y para el mejoramiento de su existencia, que es el trabajo. Vamos a referirnos a la manera en que el ser humano trabaja, los espacios, los contextos, las condiciones en que transcurre su trabajo, la producción material de los bienes que necesita para conservarse y el destino de esos bienes. Vamos a examinar entonces las relaciones entre el trabajo y la moral, de qué manera podemos valorar moralmente esa actividad productiva. Finalmente, en esta videoconferencia vamos a abordar a los agentes morales, qué los constituye como tales, qué es un agente moral. Esta es entonces nuestra agenda y comenzaremos
con una cita de uno de los máximos filósofos del siglo XX, Jean-Paul Sartre. Esta es una cita que tiene que ver directamente con lo que interesa a la ética, quizá el concepto más importante de la ética. Dice Sartre en esta cita: no somos terrones de arcilla, y lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos con lo que han hecho de nosotros. ¿Qué está diciendo acá Sartre y qué relación tiene con el mayor concepto, el concepto central de la ética, que es la libertad humana? Dice Sartre: no somos terrones de arcilla, es decir, no somos objetos inanimados. Somos seres vivientes, pero además de ser vivientes, somos inteligentes, somos racionales y estamos abocados a la acción. Somos actores sociales, agentes, por lo tanto, de manera tal que las determinaciones que caen sobre nosotros no son absolutas. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, lo importante es lo que nosotros mismos hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es decir, gracias a que somos seres libres, podemos hacer uso de esas condiciones que han pesado sobre nosotros para revertirlas, para transformarlas y para mejorar nuestra existencia. La libertad del ser humano es su cualidad fundamental, y el concepto de libertad es también, por ende, el que más interesa a la disciplina que nos convoca el día de hoy, que es la ética. ¿Qué es la ética? ¿Por qué consideramos que su presencia es imprescindible en las relaciones humanas? ¿Cuándo es una conducta humana ética? ¿Qué relación hay entre ética y política? ¿Será que la ética y la moral son lo mismo o se pueden diferenciar? ¿Cuáles son los valores morales y para qué sirven? Estas son cuestiones que nos interesan el día de hoy y nos interesarán a lo largo de estas videoconferencias. Hagamos un primer acercamiento al concepto de ética, indicando que se trata del análisis de la conducta humana que es valorable en términos morales. Aquí ya estamos orientando una relación entre ética y moral que eventualmente podremos aclarar y diferenciar. La ética, decíamos, es parte del saber filosófico, es la parte de la filosofía que se ocupa de la acción humana. La ética es el estudio filosófico de la conducta humana. El conjunto de la conducta humana contiene las acciones que emprenden los actores sociales o agentes morales, comprende las costumbres, que son pautas conductuales para los actores, comprende los valores que orientan esas costumbres y acciones, los deberes en general, los comportamientos. Decimos de la ética entonces que es parte del saber filosófico. ¿Qué entendemos por filosofía? Acá una definición de Arnoldo Mora, autor de Perspectivas Filosóficas del Hombre, nos indica que la filosofía es todo intento de la razón por indagar las causas últimas y primeras de todo lo existente. Lo que Arnoldo Mora quiere indicar respecto del concepto de filosofía es que se trata de un saber racional, inquisitivo y radical. Racional porque se construye mediante la razón. Es un saber producido a través del uso de la razón, que es la inteligencia humana, que el ser humano utiliza para entender su entorno y en general para conservar su vida, decimos, y mejorarla. La filosofía es un saber racional, es inquisitivo porque indaga, porque examina la realidad, la analiza en profundidad, por lo que decimos que es además radical. Insistamos en que la ética es la parte de la filosofía, la parte de este saber racional, inquisitivo y radical que se ocupa de el estudio del análisis de la conducta humana, que se puede valorar en términos morales. La ética, como parte de la filosofía, se ubica precisamente como la disciplina filosófica que aborda la acción humana. La filosofía es, decimos, una indagación racional, inquisitiva, radical del ser de las cosas,
y su interés es muy amplio. A la filosofía le interesa la belleza, la realidad, el ser humano, el poder, el conocimiento, el razonamiento. Concretamente, a la ética, que es la teoría filosófica de la moral, a la ética le interesará la acción. ¿Qué es la acción? La acción es lo que tiene que ver con los actos humanos que tienen motivaciones y consecuencias y por lo tanto pueden ser valorados como buenos o malos. El ser humano actúa, el ser humano interactúa y en esa interacción genera consecuencias, genera efectos sobre otros seres humanos. Por eso es que decimos la acción humana se puede valorar en función de los efectos y de las intenciones a las que responde la acción humana. La filosofía es entonces una indagación del saber de las cosas. ¿Qué es? Es la pregunta que normalmente se encuentra más frecuentemente en tratamientos filosóficos de distintas áreas de la acción humana. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la acción? Entonces la filosofía empieza como una indagación racional del universo. A la filosofía le interesa producir conocimiento en torno a la realidad en general. Específicamente, la filosofía va acotando regiones de la realidad para indagarlas, y es así como la ética es una de las disciplinas filosóficas que tiene como propósito la indagación de la acción humana, la indagación, por ende, de la realidad humana. ¿Qué es el ser humano? El ser humano, elementalmente, puede ser entendido como un ser natural y social. Tengamos presente estos alcances porque más adelante nos referiremos a las determinaciones naturales y culturales que pesan sobre la acción humana. El ser humano es un ser natural y social porque proviene de ambos dominios. El dominio de la naturaleza es el dominio de los entes. Lo que encontramos en el reino de la naturaleza, en los distintos reinos de la naturaleza, son seres físicos, son organismos vivientes que poseen instintos, es decir, la acción de estos organismos naturales obedecen a instintos. El instinto es la determinación principal de los seres que podemos denominar naturales. Los animales actúan por instintos, las leyes de la naturaleza regulan los comportamientos animales universalmente, son los seres físicos seres sometidos o sujetos a procesos de generación y descomposición. Nacen, crecen, se reproducen, mueren. El ser humano es una parte de este dominio. El ser humano, en tanto que nace, en tanto que no se da a sí mismo su existencia física, sino que es producto de una concepción, es producto de la relación entre sus padres, esto hace que el ser humano llegue a la existencia a través del nacimiento. Por lo tanto, el ser humano, puesto que nace, el ser humano es un ser natural. Pero no es únicamente un producto de la naturaleza el ser humano. Hay una dimensión que es fundamental en la que el ser humano sí se hace a sí mismo. Se hace a sí mismo humano orientando sus acciones en función de valores. Y es donde encontramos entonces el dominio de la naturaleza, porque en la naturaleza, si en la naturaleza encontramos entes, seres físicos, en el dominio de la cultura nos vamos a encontrar con valores e instituciones que pretenden realizar estos valores. La cultura es una construcción humana, es un proceso mediante el cual el ser humano fue dando respuesta a insuficiencias biológicas. El Homo sapiens, como especie animal, se caracteriza por una debilidad congénita en relación con otras especies animales. No posee poderosas garras ni colmillos, entonces está abocado a la sobrevivencia
en un ambiente natural que se puede calificar como hostil. ¿Cómo superar esa insuficiencia, esa deficiencia biológica? A través del ingenio y la inteligencia, a través de la razón, a través de la imaginación también. Esto hizo que el ser humano empezara a inventar y a descubrir, y empezara a acomodar su acción, su conducta, a normas que iban más allá de lo simplemente instintivo. Normas culturales, normas institucionales. Las instituciones humanas, las instituciones de la cultura, son pautas conductuales que en algunos casos contradicen a los mismos instintos. Y esto con el propósito de garantizar la supervivencia humana. El ser humano instituye el trabajo socialmente organizado, por ejemplo. El trabajo es una de las instituciones de las que ha dependido la supervivencia del ser humano, ya no como simple especie animal, sino como un proyecto cultural. Las instituciones y la cultura en general responden al deber ser, no necesariamente o no únicamente al ser, no únicamente a la existencia, sino al deber ser, a lo que el ser humano se proyecta en un futuro, cómo se anticipa ser en un futuro el ser humano, se anticipa progresar en el futuro. Ese es el proyecto humano, y a ese proyecto responde la cultura y sus instituciones. Hablamos de la cultura porque la moral es una de las instituciones humanas que se han desarrollado para conservar y mejorar la existencia humana. La moral contiene valoraciones. Las acciones humanas se pueden valorar en términos de buenas o malas. Buenas acciones serán aquellas que contribuyan con el proyecto cultural de mejoramiento de la condición humana. En la medida en que una acción que parta de un agente se inscriba como parte de ese proyecto de mejorar la existencia humana, esa acción puede ser valorada como una buena acción. Y si resulta lo contrario, entonces será valorable como una mala acción. Lo primero que procura la institución moral es entonces regular la conducta humana para mejorarla o bien para restringir la conflictividad potencial que está presente en toda relación humana. Todos los seres humanos somos distintos unos de otros, aun cuando compartimos ideales comunes. El ideal de mejorar nuestra vida, nuestra existencia, eso es algo que compartimos todos los seres humanos. También, puesto que somos distintos, cada uno de nosotros es único e inconfundible. Puesto que somos distintos, tenemos particularidades, y esas particularidades pueden hacer que entremos eventualmente en conflictos. La moral, entonces, es una pauta conductual, un modo de conducirse con otros que procura resolver o disminuir los conflictos que potencialmente surgen en las interacciones humanas. Y más allá de eso, insistamos, mejorar la condición humana. Hablar de la condición humana es entonces hablar de la naturaleza humana. Una de las posibles denominaciones de la condición humana es esa, la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Cómo se constituye el ser humano? Para empezar, decíamos, el ser humano nace. El ser humano, por ende, posee una naturaleza. No se da a sí mismo su existencia física. Si el ser humano nace, entonces tendríamos que explicar el concepto de naturaleza. Y encontramos acá dos aproximaciones, una científica, otra filosófica. La definición científica de la naturaleza es que la naturaleza abarca el conjunto de las cosas que nacen. Natural es todo lo que nace, todo lo que ha sido producido por el universo, todo lo que ha respondido a las leyes naturales
que son universales, porque rigen universalmente a todos los fenómenos físicos. Natural es entonces lo que nace. Una definición filosófica de naturaleza nos indica en cambio que se trata de la esencia o propiedad característica de cada ser. Es una propiedad esencial. Decir natural significa filosóficamente decir esencial. En efecto, naturaleza, la naturaleza es lo que constituye al ser humano. La esencia es lo que hace que las cosas sean, lo que produce que algo llegue a la existencia. Eso es la esencia. En el caso del ser humano, esencial es su naturaleza física. Entonces, como ven, la definición filosófica aporta un elemento adicional a la mera descripción que hace la ciencia respecto de este hecho que llamamos naturaleza. Si, filosóficamente, la naturaleza es esencial para el ser humano, pero entonces, si decimos que esencial es aquello que constituye a un fenómeno, y decimos que la naturaleza es esto para el ser humano, la naturaleza constituye al ser humano, puesto que el ser humano ha nacido, es un producto de la naturaleza, efectivamente decimos entonces que la naturaleza es esencial. Pero vamos a ver que también la cultura es esencial para la constitución humana. El ser humano no es únicamente un ser natural, es un ser cultural. Y tan esencial para la existencia humana es la naturaleza como la cultura. Pero continuemos con el tema que nos ocupa de inmediato, la naturaleza humana. ¿Qué es eso que hace al ser humano? Y por lo tanto, ¿cómo es el ser humano? A lo largo de la historia del pensamiento, la naturaleza humana, la condición humana, se ha considerado desde diferentes perspectivas. Una es el dualismo filosófico. Para el dualismo filosófico que encontramos en filósofos como Platón o Descartes, la naturaleza humana es dicotómica. La palabra dicotomía significa algo que está compuesto por dos tomos o dos partes. Y el dualismo filosófico es una postura dicotómica porque para quienes asumen el dualismo, el ser humano es una dualidad de cuerpo y espíritu. Esto es lo que afirman quienes son dualistas. El ser humano son dos naturalezas en una. Una naturaleza corporal, que es la materia, y una naturaleza espiritual, que es un alma inmortal. El dualismo filosófico es una forma, en efecto, de considerar la condición humana. Otra es el monismo filosófico. Para el monismo filosófico no hay dos realidades. El ser humano es una sola realidad, una realidad unitaria. El cuerpo y el espíritu son dos formas de referirse a lo mismo, a la condición humana. La teología cristiana es otra fuente teórica o doctrinal de donde pueden encontrarse consideraciones, concepciones de la naturaleza humana. Para la teología cristiana, la naturaleza humana es espiritual y el ser humano es un alma inmortal encerrada en un cuerpo mortal. Esta aproximación es teológica o, si se quiere, religiosa, y es una manera de entender al ser humano desde creencias religiosas sistematizadas en la teología. La conclusión para esta orientación es que por su mente o espíritu el ser humano es superior a la materia y puede desarrollar facultades como inteligencia y moral de las que provienen instituciones como la ciencia y la política. Esta conclusión de esta perspectiva doctrinaria nos indica la superioridad del ser humano respecto de seres que no están dotados de alma o espíritu, seres que son meramente materiales. Este razonamiento
proviene de la especulación dualista. En efecto, ya hemos mencionado que hay otras aproximaciones a la condición humana. Hay aproximaciones no dicotómicas, sino unitarias a la condición humana. Desde otras aproximaciones, el ser humano no tiene un estatus de superioridad respecto de otras organizaciones de la vida. Decíamos que la naturaleza es esencial para el ser humano porque el ser humano es un ser natural, porque nace. Pero esencial también para el ser humano es la cultura, porque mediante la cultura el ser humano se hace. Y entonces procedamos a analizar el concepto de cultura. Descriptivamente, cultura hace relación al conjunto de las cosas cultivadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo cultivado? Lo cultivado es aquello que es el producto de un esfuerzo consciente y deliberado por sostener, por dar, para empezar, dar existencia a algo y sostenerlo en el tiempo. La cultura es un proyecto humano, es el proyecto de la conservación de la propia realidad humana y el proyecto de su mejoramiento en el tiempo. El progreso es una noción que no se puede desligar de la cultura. El progreso es ese mejoramiento que se anticipa y que se considera posible a través de un esfuerzo. El esfuerzo cultural es ese trabajo que el ser humano hace para conservar y mejorar su existencia. Entonces, cultura es lo que no nace, sino lo que es cultivado. Y el ser humano nace por su constitución biológica, natural, pero se hace, se forma culturalmente, a través del aprendizaje, a través de la acción en instituciones. La cultura es entonces una creación artificial, es lo que es el producto de la acción humana. Gracias a la cultura es que el ser humano tiene herramientas y tiene conocimientos científicos, por ejemplo, tiene instituciones. Lo artificial comprende cosas, procesos, estados, servicios. Ejemplos de cosas son aviones, un lápiz es una cosa, un estadio es una cosa, una vaca Holstein es una cosa. Estamos aludiendo a ejemplos de cosas para ilustrar los contenidos de la cultura. La cultura es todo aquello que es producido por el hombre, aquello que es cultivado, aquello que no es el producto de la naturaleza, sino que es artificial. E indicábamos entonces que entre las cosas, que entre los contenidos de lo artificial se encuentran cosas. Cosas, decíamos, como un avión, un lápiz, un estadio, una vaca Holstein. ¿En qué sentido una vaca Holstein es una cosa artificial? En el sentido de que se trata de una hibridación social. Es la intervención humana lo que está detrás de la producción de esa raza, de esa especie vacuna o de ese organismo viviente que, si bien es cierto, ha nacido ya con determinaciones culturales. El ser humano ha intervenido artificialmente en la naturaleza de la res para dotarla de ciertas características que la especifican en una raza determinada. No es una vaca cualquiera, es una vaca Holstein. Es por lo tanto producto del artificio humano, es producto de la cultura. Componentes culturales, entonces, entre los componentes culturales están cosas, están también procesos como el labrantío de la tierra, como el proceso de aprendizaje, que implica la enseñanza, el proceso de la interiorización de valores, procesos como la adquisición de idiomas, etc. Dentro de lo artificial encontramos también estados que no son naturales, sino que son producidos por intervención humana. Estados como puede ser la erradicación de enfermedades, como resultado de la ciencia médica, la deforestación, la desertificación, la inundación de territorios a causas
o por causa de la intervención humana. Dentro de lo artificial tenemos también servicios como por ejemplo el que estamos realizando en este mismo momento. La educación es un servicio social, es una inversión social que la cultura ha sistematizado. Entonces, como vemos, hablar de cultura es hablar de una determinación esencial para el ser humano. El ser humano nace por la naturaleza, pero se hace, se construye, se cultiva mediante instituciones e interacciones sociales al interior de instituciones. Recordemos, las acciones están motivadas por valores y la cultura es el reino de los valores. Tenemos 3 criterios sobre la cultura y su relación con la naturaleza. En un primer criterio, vamos a ver la cultura como desarrollo humano de la naturaleza. Entender la relación entre cultura y naturaleza implica entonces tratar de definirlas cada una para entender cómo interactúan. Entonces, ¿cómo interactúa la naturaleza con la cultura? Si vemos la cultura como el desarrollo humano de la naturaleza, entonces estamos entendiendo que sin naturaleza no hay cultura, que la naturaleza provee elementos para que el ser humano pueda desarrollar la cultura. En efecto, la cultura vendría a ser el cuidado de virtudes que el ser humano ya trae por naturaleza, o bien el desarrollo de ciertas potencialidades que son predisposiciones naturales. En esta postura encontramos corrientes como el cristianismo o la sociobiología. Para el credo cristiano, el alma es inmortal y Dios imbuye en el alma ciertas predisposiciones que la educación va a desarrollar. Pero entonces la cultura vendría a ser el desarrollo de esas predisposiciones que están ya presentes o desde antes del nacimiento para corrientes como el cristianismo. Para corrientes como la sociobiología, en cambio, si bien es cierto hay predisposiciones naturales, las mismas no se desarrollarían a menos de ser cultivadas por instituciones culturales, de forma tal que para la corriente de la sociobiología, las virtudes morales, por ejemplo, están ancladas en predisposiciones naturales. Encontramos, de hecho, en el reino natural, conductas que asociamos con valores morales. El autosacrificio, por ejemplo, que hacen ciertos individuos de una comunidad para que la comunidad sobreviva, eso lo encontramos en especies no humanas. Hay entonces predisposiciones naturales que nos permiten suponer que la cultura es el desarrollo, como decíamos, de lo que ya viene por naturaleza. Esta es una posición respecto de la relación entre naturaleza y cultura. Otra posición nos va a indicar que la cultura es lo opuesto e inferior a la naturaleza, que lo natural es superior a lo cultural, que lo cultural no es entonces sino una decadencia. Lo cultural se opone negativamente a lo natural y lo niega. Lo cultural es artificioso. Una connotación que quienes sostienen esta corriente le otorgan a la palabra artificioso es antinatural y por ende falso. La cultura como entonces algo que se opone y que degrada a la naturaleza. Históricamente, esta posición la han sostenido filósofos tales como los griegos cínicos, Jean-Jacques Rousseau, o contemporáneamente corrientes religiosas que se oponen a la tecnología. La idea es que la artificiosidad cultural
aleja al ser humano cada vez más de su naturaleza, por lo tanto de lo que realmente es esencial para él. Estas son tendencias que sostienen ciertas corrientes sociales, ideas que sostienen ciertas corrientes sociales. La corriente opuesta es la que considera lo cultural como una creación humana superior a la naturaleza. El ser humano supera la naturaleza a través de la cultura. Quienes sostienen esta corriente acentúan que el ingenio humano y la institucionalidad ha sido capaz de garantizar la sobrevivencia humana, que sin haber desarrollado cultura, entiéndase, herramientas, conocimientos, disciplinas, instituciones, sin eso, el ser humano, por su sola naturaleza, simplemente habría sucumbido a la extinción. Quienes forman parte del fanatismo tecnológico, quienes se encantan con la tecnología y la innovación, suelen asumir esta corriente de pensamiento, como asimismo el darwinismo social y el pensamiento neoliberal. Entender que la conducta artificial es superior a la natural porque la enriquece. Lo natural en sí es pobre, es básico. La cultura va más allá de lo básico, sofistica lo básico. Esta es la corriente que es optimista respecto de la cultura en relación con lo meramente natural. Pero ¿qué es ser culto? Más allá de estas valoraciones. Entendemos por ser culto, mediante una definición del diccionario de la Real Academia Española, ser culto es poseer modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social determinado. Esta definición nos sitúa la cultura espaciotemporalmente. La cultura no existe más que situada en un espacio y un tiempo. Un espacio, entiéndase, una geografía, un tiempo, una época. La cultura es humana y los seres humanos son seres concretos que habitan nuestro planeta en un tiempo y en un espacio determinados. Esto significa que la cultura y el conjunto de sus componentes, arte, ciencia, trabajo, moral, son relativos espaciotemporalmente. O sea, ninguna cultura es absoluta. Siempre va a estar en relación con las condiciones concretas de su espacio y su tiempo. Si la cultura es relativa, no es absoluta, entonces cabe relativizarla y diferenciarla en función del espacio y el tiempo. Y es así que nos encontramos con una cultura negra, una cultura maya, una cultura costarricense, una cultura ambientalista, etc. Es decir, la cultura va a ir siempre en relación con los grupos sociales que la ostentan, que la desarrollan. También dentro de estos grupos sociales habrá algunos grupos sociales que lleguen a desarrollar prejuicios en relación con su propia cultura. Normalmente estos grupos sociales valorarán siempre su propia cultura como una cultura superior en relación con las demás. Esto admite al menos dos diferenciaciones, dos formas de expresarse este prejuicio cultural: el elitismo y el etnocentrismo. El elitismo es el prejuicio que supone que hay una alta cultura, la cultura de las élites, a la que solo tienen acceso grupos adinerados, y una baja cultura que consumen sectores sociales de bajos ingresos. Entonces las élites ostentarían una cultura superior, se sentirían superiores. Este es un elitismo cultural, es el prejuicio que dice que hay culturas superiores y culturas inferiores, y que las culturas superiores son las que poseen las élites de una determinada sociedad. No se trata más que de un prejuicio, es decir, de una falsedad, de un mito. En realidad todo ser humano posee cultura
y la cultura de todos los grupos sociales es prácticamente equivalente en lo que corresponde a su función, que es sostener y mejorar la vida, el esfuerzo por conservar la vida y optimizarla en el tiempo. Toda cultura humana hace eso, llámese cultura negra, cultura maya, cultura costarricense, ambientalista, etc. El elitismo es, por lo tanto, un prejuicio social respecto de la cultura que se posee, si uno es parte de una élite. Pero uno no necesariamente debe ser parte de una élite para pensar que la cultura propia es mejor. Pensar que uno pertenece a una comunidad que ostenta una cultura superior en relación con otras comunidades es un prejuicio que se puede denominar también etnocentrismo. Pensar que la propia cultura es superior a la cultura de otras comunidades. Pensar, por ejemplo, como hicieron los europeos durante la época de la conquista y la colonización, que la cultura europea era superior a la cultura de los originarios, de los pueblos originarios del continente que hoy llamamos América. Ese es el prejuicio etnocentrista. Suponer que hay culturas nacionales o continentales que son superiores a otras. Normalmente, quienes asumen este principio, este prejuicio, normalmente se asumen a sí mismos como civilizados o como civilización. Y las culturas a las que consideran inferiores las denominarán bárbaras o barbarie. Civilización barbarie es una dualidad que se sigue de la ostentación del prejuicio etnocéntrico o etnocentrista. La cultura es una proyección, un esfuerzo, una institucionalización de la acción humana y supone una concertación social. El ser humano, como ser natural, como ser biológico, es gregario. El gregarismo, es decir, el contenido social de la existencia humana, es una condición que el ser humano comparte prácticamente con todo ser vivo. Todo ser vivo normalmente está en interacción con otros seres vivos, con elementos que no son bióticos, formando ecosistemas. Todo ser viviente es gregario, y en el caso del ser humano, el gregarismo llega a adquirir una expresión cultural. El gregarismo es, decimos, el carácter básico de lo natural. En la naturaleza se forman sociedades, se forman comunidades, ecosistemas, pero en el caso del ser humano, ese gregarismo adquiere connotaciones y características que son eminentemente culturales. El ser humano se relaciona con otros, interactúa con otros al interior de instituciones que son, decíamos, pautas conductuales. Entonces, natural y culturalmente el ser humano es gregario. Necesita relacionarse con otros para sobrevivir. Como individuo no se basta a sí mismo. Ningún individuo es autosuficiente. Relacionándose con otros, entrando en relación con otros individuos, formando comunidades y actuando, adaptando su acción a las instituciones, es como aprende a hablar, a pensar, a trabajar, a convivir. Y es en esa convivencia donde encontramos la importancia, la relevancia de la conducta moral. Decimos que la ética y la moral son elementos clave para la convivencia humana. Las normas, los valores y las costumbres a través de los cuales los seres humanos se relacionan entre sí son las bases de la convivencia humana. Normas, valores y costumbres son determinantes culturales, si bien con alguna predisposición biológica. Pero gracias a esos determinantes es que
los seres humanos podemos comportarnos, entiéndase, conducirnos unos con otros. El comportamiento es la conducta social, la conducta que orientamos intencionalmente hacia otros. Y gracias entonces a que ostentamos una moral, es que en ese comportamiento no es que del todo no surjan conflictos, la conflictividad humana es siempre latente, porque somos distintos, pero si adaptamos nuestra acción a las normas y valores de la moral, entonces podremos sobrellevar esos conflictos, disminuirlos y hasta resolverlos. Por eso es que la ética y la moral son elementos clave para la convivencia humana, y la convivencia humana es la finalidad central de la moral. La moral se ha instituido para favorecer la convivencia humana, para armonizar las relaciones entre seres humanos, relaciones de las que depende la supervivencia y el mejoramiento de la condición humana. La institución moral sirve a ese propósito. No es la única institución que sirve a ese propósito, pero es quizá la más básica, la más elemental, porque implica educar a las personas para que se socialicen, es decir, interioricen valores y desarrollen una conciencia moral que les permita entender la razón de ser, de la colaboración, del entendimiento. La moral sirve, decimos, a ese propósito. Volvamos sobre el tema de las determinaciones. El ser humano tiene determinaciones naturales y culturales. Hemos mencionado ya el instinto como una de las determinaciones que condiciona la conducta humana. El ser humano está condicionado por instintos porque es un ser natural. Y como todo ser natural, tiene un condicionamiento genético que lo induce a actuar de ciertas maneras. Pero además el ser humano posee también instituciones que en algunos casos superan la conducta meramente instintiva. Pero ¿a qué se refiere básicamente el concepto de determinación? ¿A qué llamamos determinación? Decimos del concepto de determinación que alude a una situación en la que se dan ciertas condiciones para que se produzca un determinado efecto, que por lo tanto, conociendo esas condiciones, podemos anticipar el efecto. Según Álvaro Zamora, quienes son partidarios del determinismo asocian la determinación con la necesidad. Un efecto determinado es un efecto necesario, es decir, algo que no puede ser de otra manera. Un ejemplo de ello podemos verlo, por ejemplo, en el caso del agua que se somete a cierta temperatura. La determinación del calor, la determinación que ejerce la temperatura sobre el agua, en este caso, llega a producir un efecto necesario. Inevitablemente, el agua sometida a cierta temperatura va a llegar a hervir. En este caso, entonces, vemos que en efecto, determinación equivale a necesidad. Si no se dan las condiciones, el resultado es en cambio indeterminado. Es decir, si no ponemos el agua a hervir, si no sometemos el agua a cierta temperatura, la ebullición permanece indeterminada porque no se dan esas condiciones. Entonces hay determinación, que es cuando se dan condiciones para que se produzca un efecto. Hay indeterminación cuando no se dan esas condiciones. Cuando se dan otras condiciones, por ejemplo, de forma tal que no podemos anticipar el efecto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos ocupa? Tiene que ver con el hecho de que las determinaciones de la conducta humana son duales. Tanto la naturaleza como la cultura determinan al ser humano. Y eso hace que la conducta humana
a pesar de sus determinaciones naturales, los genes determinan el color de los ojos, la física impone ciertas determinaciones al comportamiento humano, la química, requerimiento de potasio, niveles de triglicéridos, el idioma inclusive, a pesar de todas estas determinaciones, la conducta humana permanece en un estado importante de indeterminación. En otras palabras, de nuevo, recordemos la cita de Jean-Paul Sartre: lo importante no es lo que han hecho con nosotros, lo importante es lo que nosotros hagamos con lo que han hecho de nosotros. La indeterminación en el contexto de la reflexión ética es sinónimo de libertad. El ser humano en última instancia decide por sí mismo. Es decir, su determinación final es su propia voluntad y su decisión. Entonces, por encima de las determinaciones externas, el ser humano actúa. Entonces hay factores naturales y culturales que determinan la conducta humana. ¿Qué pesa más? Hay en efecto grados de determinación e indeterminación. La naturaleza condiciona, pero no determina por completo la conducta humana. La conducta humana, por su determinación cultural, depende de instituciones y depende de la formación que esas instituciones hayan dado al ser humano. ¿Qué instituciones son estas? La familia, la escuela, la iglesia, el Estado, son ejemplos de determinaciones culturales que ejercen una condición sobre la acción humana. ¿Cómo va a actuar en última instancia el ser humano? Eso va a depender de su formación particular, de la formación que haya tenido cuando ha pasado por estas instituciones. Y entonces, por encima de sus determinaciones, decimos, el ser humano permanece libre, porque precisamente la función de las instituciones no consiste en apresar a los individuos, consiste en formarlos, consiste en conducirlos mediante pautas conductuales para alcanzar determinados proyectos, para realizar determinados ideales, el más importante de los cuales es el proyecto doble de conservar la existencia y mejorarla. Entonces, las determinaciones conducen a los seres humanos individuales por derroteros que no son mecánicos. Interviene la interiorización particular, la socialización particular que cada ser humano individual haga de eso que se le ofrece por medio de la institución. Por mediación institucional, el ser humano adquiere un bagaje cultural, un conjunto de conocimientos, de tradiciones, de creencias, una visión de mundo que le da a ese ser humano individual una identidad propia. Le permite reconocerse a sí mismo y reconocer lo que lo rodea como su entorno. Gracias a esa identidad es entonces que cada ser humano individual se reconoce a sí mismo, reconoce a sus vecinos, reconoce a su sociedad, a su pueblo, y hace suyo el proyecto social. Las instituciones entonces le dan al ser humano una identidad y mediante esa identidad cada ser humano, decimos, adquiere una formación, entiéndase, una forma humana. Esto es lo que decíamos al principio cuando aludíamos al hecho de que por naturaleza el ser humano nace, pero por la cultura el ser humano se hace. El ser humano adquiere forma humana porque es formado por la institución. La más elemental institución formadora de seres humanos
es la educación, o como decían los griegos, la paideia. El concepto de paideia para los griegos es realmente un concepto muy amplio, y traducirlo simplemente por educación sería reducirlo en sus connotaciones conceptuales. Los griegos entendían por la paideia una educación, una socialización, una civilización. La paideia en general es el proceso de llegar a ser humano. Entiéndase, por mediación de la cultura, el ser humano interioriza valores, responde mediante acciones que tienen consecuencias que enriquecen su entorno si ha tenido una formación adecuada, si su socialización lo ha capacitado para formar parte activa de una comunidad humana. Esta es la paideia, esa es la, decimos, connotación que tiene este término. La paideia es tan fundamental, la socialización, la formación, la interiorización de valores y conocimientos, decimos, es algo tan fundamental para el ser humano que atañe a la propia percepción, que es una de las operaciones básicas del proceso de conocimiento. Nuestros órganos sensoriales nos permiten registrar información de nuestro entorno, pero identificar esa información, darle nombre, reconocer eso que estamos viendo, eso que estamos contactando sensorialmente, eso demanda ya la formación cultural, demanda ya la formación educativa, demanda ya a la paideia. ¿Cómo es esto? Si vemos el gráfico nos presenta de un lado la dimensión del sujeto. Vemos acá a un sujeto en contacto visual, presumiblemente con un objeto. ¿Qué se está desarrollando ahí? Se está desarrollando una sensación, la sensación visual. El sujeto ve a un objeto. Pero noten ustedes que entre el sujeto y el objeto que está siendo visto por el sujeto, entre el sujeto y el objeto, median otros sujetos. Esto es, media la cultura que educa al sujeto para informarle qué es lo que está viendo. En efecto, el sujeto puede reconocer el objeto únicamente si ha pasado por un proceso formativo. Después de ese proceso formativo es que la percepción se hace posible. La percepción es lo que supera a la sensación. La percepción implica ya el reconocimiento del objeto, prácticamente la objetivación. Ya no estoy viendo una entidad amorfa, ahora estoy viendo un árbol. El nombre árbol, enunciarlo únicamente si he pasado por un proceso educativo. Únicamente si la cultura ya me ha socializado, es que yo estoy en capacidad para dar nombre a los objetos de mi sensación. La percepción es posible gracias a la mediación de la cultura. Cuando la cultura forma, cuando la cultura socializa y hace que el individuo interiorice conocimientos y valores, el individuo está entonces capacitado para reconocer su entorno, no antes. Antes el sujeto contacta a un objeto y no sabe qué está viendo. Para saber qué está viendo, necesita de los conocimientos que la cultura le proporciona. Entonces, hablar de la determinación cultural es hablar del esfuerzo cultural que se da en toda época y lugar donde tiene lugar la existencia humana. Donde se da la existencia humana, ahí se hace presente la cultura, ahí el ser humano hace cultura. Entonces, nos corresponde introducirnos en la reflexión
filosófica sobre la sociedad y las ideas sobre la sociedad, las ideas que a lo largo del tiempo el pensamiento humano ha desarrollado en torno a los ideales sociales que merecen perseguirse, los medios para esos ideales. Sobre este aspecto, dos disciplinas son particularmente apropiadas para abordar las ideas sobre la sociedad que el ser humano ha ido acuñando. Estas disciplinas son la filosofía social y la sociología. Ambas disciplinas, filosofía social y sociología, abordan la sociedad como su objeto de estudio. En nuestra época contemporánea solemos diferenciar entre sociedad y política, una diferencia que los griegos antiguos no realizaban. Ya examinaremos por qué motivo. Pero puesto que en nuestra época hacemos esa diferencia, en nuestra época solemos diferenciar entonces entre reflexionar sobre la sociedad y reflexionar sobre la política, sobre el poder. Sobre esto último, las disciplinas que son más inmediatas son la filosofía política y la politología, aquellas que abordan la política como su objeto de estudio. Pero entonces decíamos que en nuestra época solemos diferenciar entre sociedad y política y que los griegos no lo hacían. Esto es así porque la formación social que los griegos se dieron a sí mismos la llamaron polis. La polis griega era el espacio donde desarrollaban su vida, su existencia colectiva, la comunidad ocupaba la polis. Una traducción posible para el término polis es ciudad, pero en el sentido de una ciudad-estado. Una polis es como un pequeño país. Esa es la forma institucional en que los griegos organizaron su vida colectiva, la forma característica. Y entonces la polis es este espacio sociocultural donde los griegos hicieron civilización. La civilización griega fue una civilización en torno a la polis como el centro de la vida cultural griega y el centro, por ende, de las reflexiones de los griegos acerca de la mejor manera de organizar una sociedad. Sociedad y política eran, por lo tanto, sinónimos para los griegos clásicos porque la palabra polis se traduce como ciudad, pero en el sentido de la sociedad humana, la asociación gracias a la cual los seres humanos conservan su vida y la mejoran. Ese es el concepto de polis y la razón por la cual para los griegos no había ninguna diferencia entre sociedad y política. La política era lo que se hacía en la polis y la polis era el centro de la vida social. Pero, decíamos, íbamos a examinar ideas sobre la sociedad, ideas clásicas, y una de esas ideas proviene del pensamiento o de la filosofía de Platón de Atenas. Atenas era una de las polis griegas, y Platón, en su época, el siglo IV a.C., analizó los problemas sociales de Atenas. Llegó a considerar que Atenas estaba enferma, había corrupción social, corrupción política, y que había que reestructurar la sociedad. Era necesario repensar y reestructurar la polis. Y entonces en Platón nos encontramos con una teoría política, una teoría acerca de la mejor manera de organizar la polis, es decir, la existencia colectiva, la existencia humana. Dice Platón en la República que una sociedad debe organizarse como una persona, siempre y cuando esta persona sea justa. Y que una organización social justa debe darse según los méritos y capacidades de sus clases sociales.
porque así es como está organizada la personalidad de un ser humano justo, en función de sus méritos y sus capacidades, y que además se trata la teoría política de Platón de una teoría basada en la proyección de la organización del individuo justo hacia la polis. Polis, una comunidad, una colectividad social va a estar bien organizada y va a ser justa si sigue el modelo del individuo justo. ¿Y cómo es un individuo justo? Eso nos remite a la antropología platónica, a la manera en que Platón creía que estábamos constituidos los seres humanos. Platón constataba que nosotros pensamos, sentimos y deseamos. Es decir, tenemos estas tres facultades. Tenemos razón, con la cual razonamos, pensamos el mundo, discernimos la realidad. Tenemos sentimientos, el sentimiento, por ejemplo, de ira o cólera que nos embarga cuando nos atacan desde fuera. Entonces el sentimiento hace que propendamos a defender nuestra vida o defender la vida de quienes nos importan. Y tenemos también deseos. Los deseos son motivaciones que nos conducen a la acción, nos llevan a actuar de una determinada manera, nos llevan, por ejemplo, a trabajar para producir aquello que va a satisfacer esos deseos. Justo para Platón es quien gobierna su vida racionalmente, o sea, aquel individuo en el cual la razón controla sus sentimientos y sus deseos. Así es como está organizada la personalidad individual que Platón llama justa. Porque recordemos, el ser humano tiene tres capacidades según Platón: piensa, siente y desea. Un individuo será justo, equilibrado, funcional, si en él gobierna la razón. Si la vida del individuo está gobernada por la razón. Si la razón, su inteligencia, entonces orienta, dirige sus actividades productivas, mediante las cuales pretenderá satisfacer sus deseos, y sus sentimientos o emociones, mediante las cuales, por ejemplo, estará en capacidad de defender su integridad o la de quienes le importan. Ese es el individuo justo para Platón. Y la sociedad debe seguir el modelo del individuo justo. Y entonces, ¿cómo es una sociedad justa? Una sociedad justa se estratifica socialmente para Platón en tres clases o estratos sociales. Los gobernantes son los filósofos. ¿Por qué? Porque así como en el individuo justo la razón gobierna la integridad de su existencia, en la ciudad, en la polis, los gobernantes deben ser los individuos más racionales, aquellos que están más habituados a usar la razón. Y según Platón, estos son los filósofos. Entonces, esta es la famosa teoría platónica de los filósofos gobernantes. Así como en el individuo justo, decía Platón, hay una facultad que desea, que siente, y una facultad que piensa. En la ciudad hay una clase social que piensa, una clase social que siente, los guerreros o auxiliares, el ejército, las fuerzas armadas, representan esa parte de la estructura anímica motivada por sentimientos, motivada por
pasiones o emociones. Y entonces el guerrero necesita la pasión para gobernar para defender a su sociedad. Y también encontramos artesanos o productores en la ciudad. Artesanos o productores que equivalen a la capacidad apetitiva en el individuo. Recordemos, en el individuo hay pensamiento, sentimiento y hay deseo. Y si el individuo es justo, entonces el pensamiento racional orienta al sentimiento y al deseo. Y lo mismo en la ciudad justa. En la ciudad justa hay una clase gobernante, la de los filósofos, una clase guerrera y una clase de artesanos o productores. Estas son las ideas de Platón sobre la sociedad. Platón creía que una sociedad debía orientarse o estructurarse mediante esta estratificación social. Aristóteles es otro de los filósofos, de los máximos filósofos griegos que llegaron a reflexionar sobre la sociedad. Fue un discípulo crítico de Platón. Aristóteles rechazaba esa analogía entre el individuo y la sociedad. Aristóteles no creía que la polis fuera como un individuo. La polis es más bien una comunidad de comunidades. La polis se forma por la convergencia de familias, clanes, tribus. Es propiamente una asociación de sociedades. Una ciudad, una polis, un estado, no es un individuo, por lo tanto, el modelo del individuo no le corresponde a la polis. La polis hay que estructurarla de otra manera. Aristóteles decía, es una definición muy prestigiosa de mucha escuela. Aristóteles definía al ser humano como animal social, zoon politikon. Con esto quería decir Aristóteles que el ser humano es social por naturaleza, no por convención, no por costumbre, sino por naturaleza, porque fuera de la polis no hay vida humana. Solo dentro de la polis es donde el ser humano encuentra los medios, los insumos, los recursos para conservar su vida y mejorarla, de manera tal que ningún ser humano puede vivir aislado. Aristóteles decía incluso, con una expresión metafórica, que solo dioses o bestias viven aislados. Los seres humanos no pueden sino vivir juntos, socialmente unidos. Y entonces Aristóteles decía que el Estado, la polis, es natural porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Puesto que el ser humano es social por naturaleza, el Estado está por encima de los individuos. Ningún individuo se puede bastar solo. El Estado sí se puede bastar solo porque es la reunión de todos los individuos, una reunión organizada, una reunión jurídicamente organizada. Un Estado es una constitución o implica una constitución nacional. Esa constitución es el conjunto de las principales leyes que dan realidad a las instituciones sociales, la primera de las cuales es el propio Estado. Entonces, si el Estado es el resultado de la asociación institucional de los individuos, significa esto que para Aristóteles el Estado sí se basta a sí mismo. El Estado es autárquico. La autarquía es la autosuficiencia, consiste en no necesitar de nada que esté fuera para poder subsistir. El Estado se sustenta a sí mismo sin necesitar de nada que esté fuera. Claro que esta posición nosotros debemos relativizarla si consideramos como en la época de Aristóteles ya existía el hecho de las relaciones internacionales.
ningún Estado es completamente autárquico, sino relativamente autárquico. Es relativamente autárquico porque para sostener su existencia elemental recurre a los componentes, a los individuos que componen el Estado. No recurre a nada que esté fuera, con la salvedad del momento en que el Estado deba entrar en relaciones con otros Estados. Pero en principio el Estado se basta a sí mismo para lo elemental. Según Aristóteles, el Estado se basta a sí mismo porque dentro del Estado están los individuos que interactúan para sustentar la polis. Entonces el Estado es autárquico, pero no es un fin en sí mismo. El fin del Estado es la felicidad y perfección moral de la ciudadanía. En efecto, procurar que los seres humanos alcancen su proyecto de vida, que es la supervivencia y el mejoramiento de su condición humana. Ese es el fin del Estado. A ese fin es al que responde el Estado y sus instituciones. La constitución política para Aristóteles es aceptable si responde a ese fin. Y en este punto Aristóteles examina distintas constituciones, es decir, distintos tipos de Estado. Hay monarquías, que son aquellos estados en los que gobierna un monarca o un rey, es decir, que la autoridad es única. Hay aristocracia, que es la constitución o el Estado donde gobiernan los mejores. Aristoi es la palabra griega que forma aristocracia. Y hay finalmente democracia, que es donde gobierna el pueblo. Estas constituciones o formas de Estado a Aristóteles le parecen aceptables porque responden al bien común, que es la felicidad de todos. Hay en cambio constituciones degradadas o corruptas, que lo son porque dejan de responder al bien común. Aristóteles menciona la tiranía, que al igual que la monarquía es el régimen donde gobierna uno solo, pero a diferencia de la monarquía, en la tiranía el tirano gobierna para su beneficio personal. La oligarquía, que como la aristocracia es un régimen donde gobiernan pocos, pero a diferencia de la aristocracia, en la oligarquía pocos gobiernan para su beneficio particular. Y finalmente la demagogia, que es la corrupción de la democracia. Es cuando la democracia se degrada y llega a ser manipulada por demagogos, que de nuevo gobiernan en beneficio particular. Estas son las ideas que Aristóteles nos plantea respecto de hacerse en sociedad, respecto de lo que significa ese proyecto, ese proceso en el que interactuamos unos con otros con base en instituciones que están orientadas por valores o valoraciones. Hacerse en sociedad es entonces la naturaleza del ser humano. El ser humano no puede hacerse si no es en sociedad. Toda empresa humana implica una concertación con el mundo. Concertar con el mundo significa relacionarse con los demás. La existencia humana constituye un mar social. Esta es una metáfora elocuente de la condición humana. No podemos sino entrar en relaciones con los demás, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros es único, en nuestro desempeño social expresamos contenidos que se nos han imbuido en procesos de socialización, de educación, de interiorización de valores y normas de la paideia en general. Entonces, hacerse en sociedad es ese proceso en el que complejizamos progresivamente nuestras relaciones con los demás. Toda acción humana está inserta en un conjunto de relaciones e instituciones. Toda acción humana remite a otros, porque tiene al prójimo como referencia. Toda acción, por ende, es efecto y factor de su contexto.
es efecto de su contexto porque es posible para la gente realizar, desplegar una acción porque su contexto lo ha potenciado o lo ha capacitado para que la gente actúe. Entonces decimos toda acción es efecto de su contexto, pero a la vez es factor de su contexto, porque toda acción va a transformar el contexto, va a incidir sobre el contexto y lo va a cambiar de alguna determinada manera. Entonces, con Platón y Aristóteles, el Estado aparece como el campo más adecuado para la actividad moral, porque decimos es la moral el conjunto de normas, de costumbres, de valores, códigos que una sociedad se da para sobrevivir y para mejorarse. El ser humano es social por naturaleza, los individuos no se bastan a sí mismos, requieren entrar en relación con otros. Y el Estado forma a los individuos para procurar que sus relaciones sean efectivamente productivas, para que respondan a los ideales sociales. Entonces, decimos del individuo que no es sino una síntesis de sus interacciones. El individuo es lo que la cultura determina que sea, pero también la cultura determina que el individuo llegue a ser agente autónomo. Entonces, el individuo se hace mediante la cultura, se hace a sí mismo a través de la cultura, interiorizando los valores culturales y complejizando en niveles de acción cultural. De la cultura y las instituciones decimos que son mediadoras en el proceso de hacerse en sociedad. Llega el momento entonces de hablar de la mediación. ¿Qué significa o qué implica decir de las culturas, de las instituciones que son estructuras mediadoras de la acción? Significa que nosotros no podemos entrar en contacto con las cosas de manera inmediata. La experiencia del ser humano con el mundo no es una experiencia inmediata. Entre nosotros y el mundo, entre yo y el otro, para poder superar esa distancia, necesito un medio. Necesito una mediación que me conecte, que me permita hacer contacto, porque mi experiencia no es inmediata, no puede serla. El ser humano necesita mediaciones y las instituciones sociales, decimos, son esas mediaciones que le permiten a los individuos entrar en relaciones con otros. Vemos, por ejemplo, que una institución elemental como el lenguaje es ya una mediación. Yo no puedo saber inmediatamente qué es lo que piensa el otro. Debo preguntarle. Y haciendo uso del lenguaje, utilizando el lenguaje como institución mediadora entre yo y el otro, es como puedo llegar a saber lo que el otro piensa. Y entonces las instituciones, decimos, son mediaciones de los seres humanos con su entorno, gracias a que existen estas mediaciones, estas instituciones, es que nosotros podemos interactuar. No nos podemos relacionar directamente o inmediatamente con nada a nuestro entorno. Siempre vamos a necesitar de estas mediaciones. Pero entonces, las mediaciones tienen un efecto paradójico. Favorecen la interacción y entonces nos aproximan a las cosas. Mediante el lenguaje yo puedo interpelar, puedo preguntar, puedo informarme. Pero a la vez que aproximan, alejan o separan. Quiero decir, porque entre yo y el otro siempre habrá una mediación institucional. El lenguaje, la norma, la regla, nunca
voy a poder contactar inmediatamente al otro. Entonces la mediación a la vez aproxima pero aleja. La mediación implica entonces una alienación. Entonces tenemos el concepto de mediación y el concepto de alienación. Por alienación entendemos un estado en el cual una realidad se halla fuera de sí. Algo que deberíamos considerar como propio, como perteneciente, o perteneciendo integralmente a nuestro propio ser, ese algo lo experimentamos como ajeno, como extraño. Y es entonces cuando se produce o cuando caemos en la cuenta de estar alienados. Las mediaciones separan y ejercen entonces, practican entonces una experiencia de alienación. Si no puedo tener una experiencia inmediata o directa con el mundo, la mediación implica una alienación. Álvaro Zamora ilustra este efecto alienante de las instituciones cuando afirma que una persona advierte cuán alienada se halla cuando constata que para realizar sus deseos depende de otros que pueden ser sus empleadores, su cónyuge o una institución cualquiera. Y entonces tenemos con el concepto de mediación, el concepto de alienación. La mediación vincula, pero a la vez separa. O sea, genera una alienación. Y con estos dos conceptos vamos a dar con un tercero, que es el concepto de dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? ¿A qué se refiere? Elementalmente, la dialéctica alude a la interacción e interdependencia de los elementos que forman un todo. El pensamiento dialéctico es, en efecto, considerar la realidad como una realidad compuesta o compleja, es decir, compuesta, organizada por componentes que son dinámicos, componentes que se interrelacionan entre sí, interactúan entre sí para formar una interdependencia de los componentes que forman el todo, y entonces el todo viene a ser un conjunto o un organismo dinámico y complejo. Pero además la dialéctica implica la comprensión de que este todo, formado por partes componentes que son dinámicas, que son a su vez complejas, la dialéctica implica, decimos, que este todo es un todo conflictivo, es un todo latentemente conflictivo, porque como ya hemos mencionado, una sociedad está compuesta por individuos que son diferentes entre sí y que tienen agendas propias, agendas particulares. Eventualmente pueden entrar en conflictos. La dialéctica, el pensamiento dialéctico es el pensamiento del conflicto entre opuestos. La dialéctica va a plantear que ese conflicto es un momento crucial en el proceso de transformación de la realidad, porque lo nuevo emerge del conflicto que se produce cuando interactúan fuerzas opuestas. A lo largo del pensamiento hay distintos autores, distintos intelectuales, distintos filósofos que han entendido la dialéctica de distintas maneras. Platón, por ejemplo, entendía la dialéctica como un método para la disputa, al igual que Aristóteles, una forma de demostrar probabilidades. Filósofos como Hegel y Marx entendieron la dialéctica como una forma de teorizar la realidad, una forma de entender y transformar la realidad a través de la praxis, a través de la acción.
pero una acción de opuestos, de clases opuestas. Para Engels, la dialéctica era una forma de entender la teleología de la naturaleza y la historia. La teleología, es decir, para Engels, la historia como la naturaleza tenían un fin determinado, un telos. Y ese telos podía discernirse mediante el empleo del pensamiento dialéctico. Sartre finalmente va a entender la dialéctica como una forma de entender y transformar la historia y la sociedad. Quizá el filósofo que mejor o que más elocuentemente ha desarrollado un pensamiento dialéctico sea Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un filósofo alemán del siglo XIX, se aproximó a la dialéctica como a un fenómeno crucial, decíamos, en los procesos de producción, porque Hegel creía en efecto que estos procesos estaban conducidos por fuerzas opuestas, que en toda realidad y en toda realidad social en particular funcionan o se concertan fuerzas sociales que son opuestas y que llegan a conflictuar y que como producto de ese conflicto se producen transformaciones de donde surge lo nuevo. Y entonces en la unidad didáctica tenemos un ejemplo de cómo puede ilustrarse esa dialéctica que está presente en toda relación humana, en toda relación social. Vamos a leer aquí lo que dice Álvaro Zamora, tratando de ilustrar el concepto de dialéctica. En una familia, por ejemplo, cada uno aporta lo suyo: prácticas individuales, experiencias, sentimientos, salarios, gustos. Cada uno hace alusión a los componentes de la realidad que es una familia. Componentes que, recordemos, son elementos opuestos. Hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay primos, hay abuelos. Se producen distinciones y conflictos, reconciliaciones, acuerdos. Todas las razones tienen una dimensión social, pues constituyen mediaciones entre los miembros de la familia. La perspectiva dialéctica procura descubrir la compenetración de las oposiciones. Entonces la dialéctica es una forma de pensamiento que pretende entender cómo los conflictos entre posiciones opuestas se resuelven a través de arreglos mediante la confrontación. Esto lo podemos ver también esquemáticamente. De nuevo, tenemos en mente la visión de Hegel acerca de la dialéctica. Para Hegel, el proceso dialéctico transcurría en tres momentos: el momento de la tesis, el momento de la antítesis y el momento de la síntesis. El primer momento, la tesis, representa una posición inicial en el proceso de interacciones donde se va a generar lo nuevo. En ese proceso decimos, la tesis es la posición inicial. Es el momento de la afirmación. Recordando el ejemplo anterior de la familia, las normas de los padres representarían ese momento, la tesis, la posición inicial. Los padres afirman sus normas, normas que deben normar el comportamiento de los hijos. Entonces la tesis está representada acá por las normas de los padres. En un momento posterior o simultáneo aparece una antítesis, que es la posición contraria a la tesis. Y está representada esa posición por la rebeldía de los hijos ante las normas de los padres. Claramente hay una oposición entre ambas posiciones, hay una oposición entre la tesis y la antítesis. Los hijos niegan
las normas de los padres. Los hijos rebeldemente hacen una negación de lo que los padres afirman. Y entonces hay una oposición de ambas fuerzas, la fuerza de los padres y la fuerza de los hijos. Esta oposición es una confrontación dinámica, una confrontación real entre fuerzas activas. ¿Qué se da como resultado de esa confrontación? Como resultado de esa oposición, se da un tercer momento que es la síntesis, la posición final, la negación de la negación. En esta síntesis se sintetizan, o sea, se componen, llegan a un acuerdo los padres con los hijos. Y entonces encontramos que hay arreglos, hay en algunos casos conciliaciones, pero nada de eso se habría dado de no ser por la confrontación dialéctica entre la tesis y la antítesis. Esta es, a grandes rasgos, la dialéctica como la expone la filosofía de Hegel. En el ámbito del trabajo y las estructuras sociales, el concepto de dialéctica va a ser fundamental, porque ya algo hemos hablado sobre el trabajo, hemos mencionado que es la primera institución humana, es la organización de la producción de la que dependen los insumos, los recursos con los que los seres humanos van a mantenerse. El trabajo supone relaciones con el mundo y con los otros. Tiene que ver, en efecto, con interacciones sociales, pero también tiene que ver con una relación con un entorno natural, de donde va a obtener recursos, materias primas. Filosóficamente, el trabajo nos define. Nos producimos a nosotros mismos, desarrollamos capacidades, enriquecemos nuestra existencia gracias a la actividad productiva, que es una actividad creativa. Este es el trabajo, no necesariamente como se da fácticamente, sino que ese es el deber ser del trabajo. El trabajo debe autorrealizar al ser humano. El ser humano se autorrealiza en el trabajo porque ahí desarrolla su inteligencia, su ingenio, su creatividad. Así debería ser el trabajo, al menos así lo planteaba Hegel y Marx. El deber ser del trabajo. El análisis crítico del trabajo va a llevar a otras conclusiones. Va a llevar a la conclusión del trabajo enajenado, que es un trabajo en el que el ser humano más bien se desrealiza, como vamos a ver en unos momentos. Pero decimos que el trabajo es una organización de la fuerza humana con el fin de que cada sociedad produzca lo que requiere para sobrevivir. Han habido en la historia de la humanidad distintos modos de producción, distintas formas de organizar la fuerza humana. Un modo de producción es una organización de las relaciones sociales de las que va a depender la producción. Y en la antigüedad, la humanidad organizó su producción con el esclavismo, dividiendo la sociedad en esclavos y hombres libres, y entonces a los esclavos les correspondía trabajar para mantener a los hombres libres. En la Edad Media el trabajo fue feudal, es decir, había señores feudales, señores propietarios de feudos o extensiones de tierra, y había siervos de la gleba, campesinos que vivían en los feudos y estaban obligados, estaban comprometidos a tributar a los señores feudales. El capitalismo es una organización del trabajo mediante la cual la sociedad se divide entre capitalistas, que son propietarios privados de medios de producción, y trabajadores asalariados que trabajan por un salario, porque están desposeídos de medios de producción. Los medios de producción son las fábricas, las empresas, las compañías, y dentro de estas instituciones laboran trabajadores asalariados que no poseen otra cosa más que su fuerza. Y entonces la
alquilan o la contratan a cambio de un salario. Pero entonces el trabajo es una institución compleja, implica inversión de fuerza de trabajo, que es energía humana, sobre medios de producción, que son medios de trabajo en sentido amplio y estricto, infraestructura, instrumentos, máquinas, y objetos de trabajo, que es la materia bruta y prima. Karl Marx decía hace un momento, hace un análisis del trabajo humano y llega a la conclusión de que aquello que el trabajo debería hacer, que es producir medios de vida y desarrollo de las capacidades humanas, y con eso satisfacer el proyecto social de mejorar la condición humana, eso que el trabajo debería hacer, en el capitalismo no se da, porque en el capitalismo cada obrero produce con su fuerza de trabajo un valor superior al del salario que recibe. Este es el concepto de la plusvalía. El capitalismo es un modo de producción, una organización del trabajo que explota la fuerza humana contratándola salarialmente, pero obteniendo más allá del valor del salario. El trabajador asalariado es puesto a trabajar en una jornada y en un trayecto de esa jornada produce el valor equivalente a su salario, pero ahí no termina su jornada. El trabajador sigue laborando y al completar la jornada ha producido un plus de ese valor. Más allá del valor del salario, el trabajador produce un valor adicional que no le es remunerado. Ese es trabajo alienado, porque el valor que ese trabajo ha producido no lo va a disfrutar el trabajador, lo va a disfrutar su patrono. Y entonces la plusvalía es una forma de alienación que explica cómo se acumulan los capitales mediante la explotación que hacen los capitalistas del trabajador. Entonces tenemos acá que el trabajo alienado viene a contradecir lo que debería ser la esencia del trabajo, que es la autorrealización humana. Si hay alienación, lo que hay es una postergación de esa realización humana. El capitalista se enriquece y el obrero o el trabajador se empobrece. Sin convivencia no hay moral, ni hay moral sin convivencia. Hemos mencionado desde el principio que la convivencia es el objeto de la ética o de la moral. La moral, hemos mencionado, es una institución que responde a la necesidad de convivir para vivir. En ese sentido, la moral, cuando regula la conducta humana, lo que está haciendo es propiciando la buena convivencia, para que el ser humano no se mate entre sí, para que los conflictos sociales no escalen hasta tener efectos irreparables. Es que cada sociedad ha desarrollado sus propios códigos morales, ha tratado de realizar los valores morales a través de normas que son pautas conductuales. La socialización demanda entonces esta inducción de valores y normas morales, porque el propósito de esa inducción no es otro que asegurar o poner algún tipo de garantía o de póliza a la convivencia humana, de la que depende la conservación de la vida y más allá. Por eso es que hablamos de la moral como institución humana
y de la ética como del estudio de esa institución. En efecto, aquí estamos introduciendo ya la diferencia entre un concepto y el otro. Por su etimología, la palabra ética proviene del griego ethos, que puede significar tanto costumbre como residencia o disposición habitual. Pero que Aristóteles identifica con una doctrina. La ética para Aristóteles es la doctrina de las costumbres, o sea, el estudio de las acciones humanas que pueden valorarse como buenas o como malas. Y la moral, por su parte, etimológicamente proviene del latín mos, que significa también hábito o costumbre, pero que no remite a una doctrina, sino que remite a un fenómeno, a un hecho cultural. La moral es la institución que toda cultura ha instituido, ha formado para regular las costumbres humanas, las acciones humanas, para que redunden en el beneficio de la comunidad. Estamos llegando ya al final de esta primera videoconferencia. Hemos tratado de abordar los contenidos del primer capítulo de Ética y Sociedad. Vamos a continuar en la próxima videoconferencia con lo que corresponde, que son los contenidos del capítulo 3. El capítulo 1 y el capítulo 3, en los contenidos que se indican en las orientaciones académicas, son el objeto de evaluación del primer examen ordinario, que tendrá lugar aproximadamente dentro de un mes. Estamos llegando entonces, como les decía, al final de esta primera videoconferencia, este primer encuentro. Yo espero que haya sido de provecho para ustedes y les agradezco su presencia y su participación el día de hoy. Les invito a que nos acompañen en la próxima videoconferencia, que tendrá lugar dentro de 15 días. Muchas gracias y hasta entonces.